Bueno, el tema de hoy es un tema poco tratado por los youtubers. O sea, es un tema que no creo que llame mucho la atención porque es un tema de interés general de las naciones, sobre todo de nuestros países latinoamericanos, donde hay una gran deficiencia en la vigilancia de estos intereses. Porque hoy vamos a hablar de la defensa nacionales de los intereses importantes de cada uno de nuestros países. ¿Dónde está la puerta de ingresos y egresos de la riqueza? Y en los puertos, en las aduanas, en los aeropuertos, en los puertos de los ríos, en los puertos de mar abierto. O sea, hay verdaderas mafias nacionales e internacionales operando a plenitud. O sea, un puesto o un lugar para operar cuesta millones de dólares. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Tener la libertad para embarcar cualquier cosa de contrabando y que todo el mundo cierre los ojos y que permita cargar millones de toneladas anuales. ¿Va a ser gratis? Los funcionarios que están al encargo de vigilar la seguridad del Estado y los intereses de la defensa de las grandes mayorías, lo van a dar así por amor al arte, sobre todo en nuestros países donde las leyes son tan endebles. Y no. Entonces, hablar de ese tema, en primer lugar, uno no está preparado realmente como debiese estar para hablar con propiedad de eso. Uno habla de las generalidades que conoce, porque son muy evidentes. O sea, siempre por distintos lugares se filtran comentarios y a lo largo del tiempo uno que ha recorrido tantos países y que ha pasado por tantas aduanas y tantas fronteras, pues termina por llamarle la curiosidad. Entonces, hoy, ¿qué te parece si hablamos de este tema? Y no te vamos a decir que vamos a descubrir el hilo negro, pero vamos a develar algo por donde si se pusiera más atención, nos llevaríamos una sorpresa. Y claro, pretender ingresar en ese submundo, que es un colador, o sea, es un submundo que está plagado de cosas misteriosas y secretas, porque intervienen mafias nacionales que son aliadas a mafias internacionales. O sea, no es que se queden con un encendedor o con un cuadro, con un anillo, con un radio, con un... No, son horarios de embarque, sobre todo nocturnos, donde un operativo puede significar 10, 20 millones de dólares. ¿Cómo? Y claro, porque la mafia nacional, que es una organización establecida, opera con mafias internacionales. O sea, por ejemplo, los que trafican con cereales, trafican, dije bien, no los que comercian legalmente, los que trafican con cereales tienen organizaciones instaladas en todos los puertos importantes donde hay producciones cerealeras gigantescas y que el Estado las controla por declaración jurada. ¿Qué juramento puedes creer de una declaración jurada de un empresario o de un agente de aduanas o de una corporación que tiene operadores de compra en el lugar de origen y operadores de recibo en el lugar de destino? Imagínate, si van a transportar, por ejemplo, como en el caso de Argentina, que uno conoce, ciento y tantos millones de toneladas, ciento y tantos millones de toneladas legalmente. ¿Cuánto, pregunta uno, cuántos saldrán ilegalmente en todos los puertos de las cuencas de los ríos ribereñas del litoral argentino, que empieza en Rosario y termina allá arriba de Misiones? Puertos que no tiene acceso el gobierno, ni las instituciones, ni alguien que quiera ponerse a mirar ahí, y que cargan
toneladas y toneladas, camiones y camiones y camiones, en una noche o un día, o lo hacen a plena luz del día. ¿Quién va a ir a preguntar? Y alguno que entra a preguntar, pues es porque está adornado, o sea que no va a preguntar nada, va a tomar mates o va a tomar cerveza. Entonces, ese gran agujero negro que padecemos casi todos los países nuestros, y te hablo de cereales, te hablo de la minería es un pozo ciego. La minería es un pozo ciego en todo el continente. Hay concesiones otorgadas de que la gente, minas de oro y plata, minas de tierras raras, en fin, minas que son grandes monumentos a la riqueza, cargan, sacan, revientan las montañas, explotan, cargan en camiones, tienen líneas de trenes, líneas de ferrocarril hasta las propias minas, y de ahí a puerto. Y generalmente en el norte argentino salen todas por Chile. O sea, sale al Pacífico, que va a los países asiáticos industriales. Entonces, ¿quién sabe lo que se carga? Nadie. Y, por ejemplo, en los puertos de Centroamérica, el café, el cacao, en fin, donde hay riqueza, hay mafia. Y donde hay mafia, hay operaciones secretas que son vedadas ni siquiera para ir a observar como turista. Entonces, esas enormes riquezas que se fugan, no hay forma de controlarlas. O sea, no hay posibilidad, y debe haber. Y claro, debe haber, ¿no? Pero claro, estas grandes mafias generalmente están enclausuladas, estaban, ¿cómo te pudiera decir? Están presentadas como grandes instituciones con una seriedad que nadie pudiera imaginar. O sea, tienen la fachada y sacan ellos legalmente una gran porción, porque no es que todo es contrabando. No, ellos sacan una gran porción, posiblemente sacarán un 70% legal, si acaso legal, y lo demás pasa entre gallos y medias noches. Ahora, ¿cuánta gente en cadena está complotada para el logro de esa ilegalidad? Y empieza desde la primera línea del poder, porque en el poder se sabe todo lo que hay, sobre todo los lugares que generan riqueza. O sea, los lugares que generan millones de dólares en ingresos legales, generalmente se sabe que esos millones de dólares que ingresan legales, paralelamente hay otra vertiente ilegal que es para los muchachos. O sea, esos muchachos que son los que están siempre en contra de todos los gobiernos. O sea, es una actitud esa, porque a eso les permite esa contra de los gobiernos. No es nada de ideales, ni filosóficamente adoctrinados, ni doctrinas extremistas, no, nada de eso. Ellos son opositores al gobierno porque al ser opositores al gobierno controlan una cantidad de efectos que mediante los medios de comunicación masiva son la crítica, y entonces enturbian el ambiente, enturbian el agua, confunden, entonces arman una tormenta en la esquina y por atrás de la tormenta pasan vagones cargados de millones de dólares en lo que sea, lo que fuere. Entonces, toda esa trama
que ya no, digamos, de las mafias locales, las mafias sindicales incluso, o sea, todo el mundo abreva en esa fuente, ¿no? No es que hay alguien que es ingenuo y que se presta y no sabe qué está pasando, no, eso es toda una cadena, o sea, es un estado normal. Entonces, esa enorme riqueza que fluye ilegalmente fuera de las fronteras es parte de la causal de la pobreza, porque si esas enormes millonadas ingresaran al Tesoro Nacional, se pudieran hacer obras increíbles, de infraestructura incluso. Entonces, todas estas cosas, generalmente los que nosotros estamos en la libertad de exponer, no tenemos mucho conocimiento, ni siquiera tenemos acceso. Además, nuestro público no mueve el amperímetro, o sea, la gente que ve estos videos generalmente son gente de la clase media baja, que está ocupada en emergencias mucho más importantes que ocuparse de lo que pasa en las aduanas o en los puertos de ingreso o en el despilfarro de las grandes corporaciones. O sea, no tiene necesidad porque sería perder tiempo. O sea, por ejemplo, yo sé que este video no va a causar ningún efecto en un lugar donde duela. Y Perón decía que uno debe golpear una sola vez, duro y donde duela. Pero con esto uno no puede golpear nunca, duro, una sola vez y donde duela. Nosotros somos merodeadores de las verdades, pero no tienen destino nuestras verdades. Y si por casualidad, y esto es muy importante, nosotros optásemos por señalar, no va a faltar ¿cómo pudiéramos decir? Algún despistado que en vez de observar y decir qué buena que usted agradecer esta modesta tarea que uno todos los días hace con grandes esfuerzos a veces, en vez de agradecerlo lo castiga, dice, no, usted está descalificando a la gente, está atacando al pueblo, está atacando a la gente, por eso no lo quieren ver. O sea, en vez de agradecerte y plegarse a una denuncia, te combaten. Hola, 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 no sé si la ven ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, muy bien, vení. Una ardilla hasta acá vino. Entonces, todas esas cosas, por lo menos el placer de comentarlas con los amigos, es el único logro que pudiéramos nosotros considerar como una avanzada sobre las mafias y las grandes verdades desconocidas. Y claro, seguramente ustedes estarán con la curiosidad de preguntar, pues si están identificados con tanta ecuanimidad, ¿quiénes son esos personajes asociados a las mafias o convertidos en mafias locales? Y es un conjunto variopinto. No interviene solamente un sector, intervienen varios sectores. Primero, las fuerzas de seguridad o las fuerzas de control. Esos son los primeros, que parten de un determinado ministerio, generalmente. Baja sobre las poder corporativo, que es el que opera, que es el que regentea el tema, que es el que conduce la especulación, de la que fuere. Inmediatamente baja hacia el sindicalismo. El sindicalismo es el que no ignora nada. O sea, el sindicalismo organizado en todos los países que haya puertos o aduanas, hay un sindicalismo, hay un sindicato detrás generalmente. El sindicato no es el que menos ignora todo porque es el que cocina todo el proceso. O sea, por frente a la cara del sindicalista, pasa todo el delito, toda la delincuencia. Entonces, y como te dije, forma
el funcionario, la seguridad, el sindicato y el poder corporativo. O sea, son 4 elementos que son los que hacen el management de todo el negociado este. Y detrás de esos, que son los que operan en el terreno, que uno los ve como trabajando y te meten un camión o 2 camiones legales y otros no pasan por la balanza. Pero detrás de todo eso que uno puede decir, ahí están, vamos a meter los presos, están descubiertos. No, eso es lo local. Y los que están allá arriba, que son los que desde la oficina, hipotéticamente, ¿dónde están las oficinas esas? Ahí, ¿para qué lo vas a decir? Ya sabes dónde están. Son las que manejan todo eso a nivel mundial. Porque no solamente se ocurre en estos puertos, también ocurre en los puertos de embarque. O sea que son muchos los lugares. Y está diseñado de tal manera que se hace imposible seguir la ruta. Sería en todo caso, para obtener una evidencia, seguir la ruta del dinero. Y no, son especialistas, porque ahí están asociados con bancos, con fondos de inversión, en fin, ahí ya meterse en eso es como entrar en el laberinto de Noxos, en Grecia, en la isla de Creta. Entonces, todas esas cosas nosotros, la mayor parte de nosotros, no todos, las desconocemos. Sí sabemos que hay corrupción, sabemos que se roban muchas cosas, sabemos que para entrar en ese círculo a veces hay que comprar el puesto o el lugar o la cosa, o designado con un sueldo no manifestado. Usted va a ser gerente de tal control en tal puerto de embarque y ese tipo gana $2.000 mensuales legalmente, pero por ese tipo pasan millones de dólares. Quiere decir que termina su función multimillonario. Entonces, estas cosas que forman parte de lo que es el gobierno, lo que son las instituciones, lo que son las corrupciones, lo que son las campañas políticas, lo que son los periodistas que hablan a favor o en contra, en fin, porque de ahí se descarga un poder que compra a quien se le pone delante y si no, es muy posible que desaparezca de escena o que lo retiren. Decir, mira, no servís acá, en fin, te vamos a trasladar a un lugar más importante porque eres el hombre o sos la mujer más que tiene mayores virtudes y que te necesitamos en otro lugar más importante que este. Y lo sacan del lugar, si no entra en la variable. Entonces todas esas cosas tan triviales aparentemente son las que nosotros, muchos de nosotros, no todos, desconocemos. Pero fíjate que cuando abrís la caja de Pandora, te encontrás con un nido de serpientes. Y entonces cuando uno medio conoce de esas cosas, porque no es que uno tenga un conocimiento absoluto, más o menos medio conoce esas cosas, se pregunta, ¿y habrá alguna posibilidad de que en algún momento, en algún tiempo, alguien pueda controlarlo? Y sí, se pudiera hacer, pero hay que hacer una embestida a fondo. Y hay que tener mucho poder político para hacer eso. Y la gente tiene que estar muy concientizada, porque ya se trata de hablar de una corrupción a alto nivel, a alta escala. Y entonces, para combatir a la corrupción, detrás de la corrupción no sabes qué fantasmas existen, qué poderes respaldan esa corrupción. Los que cargan, por ejemplo, toneladas de oro o toneladas de cobre o toneladas de litio ahora, o cómo los controla uno, cómo los domina o cómo los interroga siquiera. Y no hay posibilidad. Además, no se olviden que todo gobierno es temporal. O sea, ellos
funcionan con el tiempo. Ellos saben que este gobierno sí, podrá ponerle trabas y podrá ponerle leyes y el Congreso y todas las cosas, pero ellos se abstraen, trabajan como hormigas, decentemente, se abrazan porque saben que ese gobierno, ese gobernante, ese equipo va a desaparecer en los próximos 4 años, sobre todo si ellos no lo apoyan porque no les conviene. Entonces, todo ese movimiento secreto, sordo, lo saben allá arriba, que son los que dirigen los títeres, así, juegan, le ponen la música, le bajan, le suben, y uno viene de ingenuo, con 4 años entra un perejil cualquiera, ministro o presidente o jefe de la Cámara de Diputados o senadores, sí, es un visitante, es un outsider, viene y le dan, lo callan, lo invitan a fiestas, le ponen medallas, lo condecoran, lo llevan de viaje, lo llevan de paseo, le regalan autos nuevos, le depositan en un lugar y le dan la orden, en tal lado tienes depositado tanto. Y yo me pregunto a veces, yo me hubiese resistido cuando tenía 50 años a una tentación de esa. ¿Quién sabe? Y yo te pregunto, a cualquiera de ustedes le pregunto, que tienen 40 o 50 años, si tienen una oportunidad de llegar a la vereda, al límite del abismo ese y le tiran un cañonazo de 10 millones o 20 millones de dólares. No sé, o sea, es riesgoso opinar por los sentimientos de más, hay gente incorruptible. Pero decía Napoleón, hay que ver cuánto es el precio, incorruptible hasta qué precio. Entonces todas esas cosas son buenas que nosotros en estas charlas, en estos encuentros, le demos vuelo a la hilacha para imaginar y al mismo tiempo ir conociendo cuáles son los verdaderos enemigos de la pobreza, de la miseria, de la marginación social, porque esa es la causa. Ahora fíjate, nosotros hemos hablado solamente de exportaciones, o sea, lo que sale de nuestros países a ultramar. Ahora imagínate el filón que debe ser el ingreso de insumos para la industria. Nosotros posiblemente el 50% de los insumos que consume cada uno de nuestros países es importado. Y ahí llega de todo tipo de insumos, de todo tipo de equipos, drogas, medicamentos para la industria farmacéutica, para todas las industrias, insumos de todas partes del mundo que se mueven por miles de millones de dólares. Y esos insumos no entran gratis, o sea, tienen sus estancos. Entonces, ese es otro tipo de mafia que se mimetiza con la mafia de la exportación, de la materia prima. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros las hemos estado, no sé si ignorando, pero como que es una cosa que o no la conocemos en profundidad, no sabemos realmente lo que significa, la importancia que tiene, o nos damos por enterados y decimos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero está el problema, y son problemas que indefectiblemente afectan los intereses de las grandes mayorías, los intereses del pueblo, de la nación, de la economía, o sea, fuentes de trabajo, y en fin, cantidades de cosas que nosotros desconocemos. Desconocemos y además las ignoramos. Entonces, yo quería hoy conversar con estas cosas porque esto forma parte de la otro tipo de información que nos llega. Yo me nutro mucho con los videos que veo desde otros lugares del mundo que hablan de estos temas y uno que está desafiado, por decirlo de alguna forma, a todos los días presentarse con una idea distinta
y que sea útil, porque yo te puedo hablar de banalidades que no pasa nada, que te puedan servir o que puedas tomarla como punto de referencia, sobre todo algo que no lo conoces en profundidad. Y no es fácil encontrar temas que realmente... déjame ver. Ahí se van nuestros sueños. Temas que realmente hacen la diferencia a lo que todos los días nos toca enfrentar y que no es fácil convivir con eso. Así que bueno, hoy quería yo dejarte este testimonio, invitarte a que si me vas a juzgar por algo, fundamental tu argumento. No trates de herir al mensajero, porque yo te pudiera decir como una reacción natural de cualquier ser humano, ¿por qué no lo hacen ustedes esto? Y desde el lugar que se hace. O sea, no es el caso, yo no me atrevería nunca a decir eso, sería una ofensa para cualquiera de ustedes. Solamente que les digo que lo hago con mucho amor y mucha pasión, y que me duele cuando me castigan injustamente porque no entienden de qué estamos hablando. Le tiran al mensajero, le tiran al que él dice el mensaje. Yo soy un mensajero, nada más, hermano. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ayudarnos, porque no me están pagando por lo que yo hago. Y si no te gusta, no tienes obligación de verme. Pero seamos respetuosos, porque eso nos va a ayudar. No es que yo te voy a juzgar, que no entendés nada, que me estás agrediendo, que lo único que te importa es... Nada de eso. Yo estoy acá para tratar de los últimos hálitos de mi vida, ponerlo en algo que pueda ser útil. Y está dirigido a ustedes, no estoy tratando de venderles nada. O sea, que quiero que por lo menos, no quiero agradecimientos ni piedad tampoco, no se crea, pero te estoy diciendo que así no juego más. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.